Vida Viva con Lucho Arenas Jr. y María Elena Sarmiento. Vida Viva. Estamos comenzando nuestro programa con una canción que habla de la salud y dice así: yo te voy a aconsejar que cualquier enfermedad con el médico te la debes tratar. Muy bien. Aunque sientas un dolor o en la guata algún ardor, hazle caso a los consejos del doctor. Y el doctor le decía que me den un remedio para el flátigo, tengo cólico, soy asmático. Que me den un remedio para el cólico, un diurético y otra hueá más. Dice así: que me den un remedio para el flátigo, tengo cólico, soy asmático. Que me den un remedio diurético, un ansiolítico y otra hueá más. ¡Tan, tan! ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vida Viva. Por supuesto, aquí con mi queridísima amiga y gran gurú espiritual, mi queridísima, y ese aplauso fuerte para recibir a María Elena Sarmiento. Luchito, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Sí, pues el gusto es mío, pues sí, pues a pesar que todavía ando espiritual, que hay un buen grande, me saca la suya por buena. Pero estoy aquí muy contento con ella, compartiendo un capítulo más, agradeciendo nuestra sintonía tremenda, Sí, con la gente que nos ha estoy tan acompañado. contenta. Muchas gracias por la paciencia de la gente, porque nosotros siempre aquí pues estamos sí, echando el pues pelo. estoy chuchuqueando. La idea es pasarlo bien también, pero dentro de todo aprender. Y de eso yo he aprendido muchísimo. Espero que usted en su casa también. ¿De qué vamos a hablar hoy día, queridísima amiga? Nunca bien ponderada gurú de lo espiritual. Sí. Pensando en aquel caballo que está siendo nuevamente nacido, está siendo traído al mundo nuevamente por nuestro amigo ajedrecista. Sí, en una especie de parto espiritual. En un parto... Sí. Bueno, hoy día me gustaría hablar de los arquetipos. Los arquetipos. Arquetipos. Mira, voy a aprender una cosa más. No tengo idea a qué se refiere con los arquetipos. Palabras nuevas que estamos enseñando aquí en el programa a estas alturas. Ya, mira, imagínate. La primera palabra que yo promulgué aquí fue paradigma, que yo no sabía. Y ella nos explicó. Y todavía no lo sabía. Todavía no conoce, ya se me olvidó ya lo que era paradigma. Pero ahora vamos a aprender lo que es un arquetipo. Sí, tiene que ver con el paradigma. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque son modelos. Modelos. Así como hay modelos de sociedad, que Ya. sería el paradigma, hay modelos de personas. Personas Hay tipos de personas. que representan ciertas imágenes o ciertas cosas. Sí. Como gallos grandes que caminan así medio raro. Claro. Ah. Por ejemplo, tú tienes todos los personajes de Pepo en Condorito. Ahí tienes varios arquetipos. El mismo Pepo ya es un personaje. Claro. Porque se grafica de una forma. Claro. Sí. Esos son los Por ejemplo, paradigmas. tienes a Doña Tremebunda Vinagre. Ya. La suegra. La suegra, sí, Tienes claro. el curao, ¿no es cierto? Yayita. La yayita, que sí. es sexy. Sí, po. Y El en- flaco curacautín. tenemos Claro, varios. también. Sí. Bueno, las personas, fíjate que encarnan personajes sin quererlo. Y de allí entonces vienen los sobrenombres. Que es típico chileno, yo creo que en otros Claro. países, no sé si habrá otros países donde sean tan buenos para ponerle sobrenombre a las personas. Claro. Sí, pues. Por ejemplo, allá en Curacautín, en un pueblo de donde es mi familia, hay familias. Ya. Entonces hay unas familias que viven todos alrededor de una laguna, son todos los sapos. Ya, claro, sí. Po. Y hay otra familia que trabaja, por ejemplo, en fiambrería, y esos son todos los chanchos. Si tú tienes apellido, eres chancho, porque la familia trabaja en fiambrería. Ya. Y hay otros más que, bueno, son muy simpáticos porque les ha pasado un accidente o en fin, tiene una característica especial. Es que el chileno es muy ingenioso para ponerle seudónimo. El otro día en una cárcel, fíjate, dice que ¿Ya? y esto es verdad. A ver. Hay un tipo que le decía en el cementerio. Porque ¿Por qué? tenía varios cuerpos arriba. malo. Claro, y hay otro que le dicen el reality. ¿Ya? Sí, porque toda la semana eliminan web. Esos son arquetipos, ¿ves? Claro, tú encuentras esto en las empresas también.
¿Te acuerdas del happening? Sí, por supuesto. La Claro, oficina. La oficina. Sí, Ahí pues, tienes el arquetipo. Espinita. El espina, tiene la secretaria Sañartu. sexy, el jefe. Claro, Canitrot, el trasnochador, sacador de vuelta, todos esos personajes. Claro. Ah, esos son los arquetipos. ¿Ah? Esos son los arquetipos. Pero Chile está lleno de arquetipos. Po. Lleno, y además Lleno, po. el chileno es súper ingenioso para poner sobrenombre. Lo encuentras. Soy de ánimo a todo. Po. Sí, y Hay eso muchos. es divertido porque con eso es fácil para uno identificar a una persona. Uno dice, claro, tú no debes ponerle etiqueta a las personas, pero es bien inevitable hacerlo. Sí, po. Sí. Ahora, eso, a ver, te hago yo la pregunta típica de la gente, porque no faltará el grave, entre comillas, que puede decir que el ponerle seudónimo a una persona es hacerle bullying. Claro. Porque a veces tú los marcáis con un seudónimo y queda para el resto de la vida esa persona. Sí, ¿cachai? claro. Cuando dicen, ¡el zanahoria! ¿Por qué? Porque era colorín, ¿cachai? Y quedó como zanahoria Sí, para el pues resto de la sí. vida un personaje. Entonces, yo, por ejemplo, cuando estaba chico, en el barrio donde yo vivía, había una familia que eran vecinos nuestros. Y el apellido era Moco. No te podías sacar No, a, pues tú sacar te a podés pasear. cambiar el nombre y todo lo que tú queráis, pero no te podés cambiar el apellido. Po. Y fíjate que yo creo que a ellos les complicaba harto eso, Claro. porque jugábamos a la pelota los días domingos y ellos iban a la cancha y la gente llegaba y decía, ahí vienen los mocos. No voy a dar nombre ni nada, y con todo cariño y respeto, y los recuerdo justamente porque nunca más he escuchado un apellido así, pero era un apellido real. Entonces, en Claro. esa época no se estilaba el bullying como hoy en día, pero si eso se hubiera dado hoy en día, hubiera sido realmente terrible. Po, Claro. ¿cachai? Porque te estigmatiza, te hace, como dicen, un arquetipo de la burla de todo el mundo, porque te identifican no por ti, sino que por cómo te dicen. Claro, pero es ¿Cachai? algo que el ser humano hace de manera automática. Lo hace incluso, por ejemplo, para defender ciertos sistemas. ¿Ya? Supongamos que tú tienes un sistema donde todo es armonía y está todo bien. Y de repente llega una persona que es negativa. ¿Ya? Y entonces se le pone un sobrenombre, cualquiera. Sí, de un bicho, no sé, una araña rincón, algo así. Porque la persona no pertenece al sistema. Es una forma de defender el sistema también. Claro. ¿Sí? Es una forma cruel, pero es una forma en que las personas que lo hacen naturalmente, por supuesto que también es signo de mala educación, pero Sí, po, porque es pesado. claro, es una pesado, broma pesado que te pongan un sobrenombre, pero es algo que los seres humanos hacen de manera natural, porque tienen que identificarse con personajes. ¿Te acuerdas que en una de los programas dijimos que hay una especie de rueda de 12 puntos por el que uno pasa, ¿sí? Cada vez que uno emprende algo? Y cuando tú haces eso, cuando tú partes una historia, partes una empresa, tú te vas a encontrar con arquetipos. Y dentro de los arquetipos existen los aliados y los enemigos. Los enemigos son las personas que te tiran los desafíos que tú tienes que afrontar. No necesariamente son malas personas, pero son los que te sacan trote. Y los aliados son los que te ayudan a pasar por esos desafíos. Por lo tanto, uno cuando empieza a ver la vida en términos de arquetipos, uno dice, aquí tengo el arquetipo de un aliado mío, de un jefe, de alguien capaz. Sería, por ejemplo, puede ser un caballero con armadura. ¿Ya? Uno puede jugar con eso, Como imaginártelo, imagínate que tú eres. imaginártelo, que el otro es o que uno es, dependiendo de la relación que haya. Ya. Mira, para que sea fácil de entender, hay un arquetipo súper conocido que es el príncipe azul, Ah, claro. ¿sí? Para las mujeres. Para las mujeres. Bueno, hoy en día es para cualquiera. Sí, que es medio celeste. ¿Cómo vale? El arquetipo del príncipe azul nació ¿por qué? Porque en la Edad Media la única posibilidad que tenían las mujeres del pueblo de salir de una situación económica muy difícil es que alguien de la realeza se fijara en ellas y las sacara de donde ellas estaban para llevarlas a un lugar que fuera mucho mejor, más cómodo y de paso poder salvar a la familia. Como la Cenicienta. También como la Cenicienta. Todos esos son arquetipos, pero eso es aplicable a la vida de uno. Sí, pues. Claro, entonces, si las personas tienen, por ejemplo, una fijación con el príncipe azul, ¿qué significa príncipe azul? Hombre idealizado. Es una idealización del amor. Claro, y no es uno solo. Para cada una de las mujeres es distinto. Claro. Todas tienen su propio príncipe azul. Su propia idea de lo que es el príncipe azul es esa persona que esperan que les vaya a rescatar. Tengo una amiga daltónica así que nunca esperaba el príncipe azul, fíjate. No lo Me conoce. imagino que no lo puede ver. Claro.
Así que se presta para muchas cosas. Ahora, todos nosotros tenemos algunos arquetipos dentro de nosotros. Por ejemplo, el arquetipo de la víctima. ¿Ya? Hay momentos en la vida en que las personas juegan ese rol. Esto es un rol, es como un juego. Y por lo tanto dicen, no, yo no soy capaz, no puedo, háganlo ustedes, o lloran ante una situación, digamos, que no es para llorar. Claro. Esa persona está jugando ese rol. ¿Pero todos los voluntariamente seres- o...? Es inconsciente. Ah, inconsciente. Todos los seres humanos tenemos algunos arquetipos básicos, como por ejemplo el de la víctima. Hay otro que es el saboteador, ¿Ya? que es cuando las personas tienen miedo al éxito. ¿Te acuerdas cuando hablamos del éxito Sí, y del claro, fracaso? pero- Dijimos que hay personas que le temen al fracaso, pero hay otras que le temen al éxito. Que cuando ya van a llegar, algo les pasa y como que Se chupan. se chupan y la energía se cae. Ah, es como cuando dicen que a los jugadores les pesa la roja, Eso. que les toca ponerse la camiseta y juegan mal, o sea, no sirven para ponerse. Claro, y inconscientemente se autosabotea. Entonces, ese saboteador es otro arquetipo que los seres humanos en general tienen. El tercero es el niño. Todos nosotros tenemos un niño. Me imagino. Sí, po. O una niña. A una niña. Sí, po. Ya. Y también se le puede poner nombre. Sí, yo sé que sí. Tiene múltiples nombres. Tiene muchísimos nombres. Te parece jardín infantil, la weá. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo puedo ser un niño de la naturaleza y puede gustarme la naturaleza y yo me divierto y juego con la naturaleza, me entrego a ella, disfruto de ella, lo paso bien. O bien puede ser un niño que tiene necesidad de papá De llamar la o atención. de mamá, de llamar la atención. O puede ser, por ejemplo, el hombre que nunca crece y eso se llama el complejo de Peter Pan. Ah, correcto. Que quiere ser es toda la vida otra- joven y todo sí, eso. eso es un arquetipo. Entonces los seres humanos transportamos estos arquetipos dentro de nosotros y los vamos usando de manera inconsciente. A veces me hago la víctima, otras veces yo misma saboteo mis propios planes y otras veces puedo ser, por ejemplo, una niña abandonada, con sensación de permanente de abandono. Claro, soledad y todas esas cosas. Sí. Que va con la víctima también, porque eso es una cosa triste. Claro. Mm. Así que es bien importante conversar de estas cosas porque la gente dice, bueno, pero ¿por qué esta persona es así? Son mecanismos del inconsciente que toma un tipo de personaje y lo encarna y lo muestra hacia la sociedad. Así como graficándolo en la vida cotidiana. Por ejemplo, un gallo que es bastante buen mozo y no tiene pareja. Y las cabras se Un le Lucho tiran... Arenas cualquiera. Podemos decirlo así despectivamente. Supongamos que las chiquillas se le tiran o le tiran indirecta o quieren agarrarlo, quieren pololear con él, les gusta. Y siempre este gallo se les arranca. Eso tiene que ver con el saboteador, que es un tipo que llega al momento de los críos cuando tiene que responder. Claro. Le da miedo y se va. Y las Puede deja ser. todas así, todas así. Este gallo parece a lo mejor capaz que no le gustan las mujeres. ¿cachai? Pero puede ser un temor al compromiso. Y ahí podrías tener un niño, ¿sí? Un niño que no puede tomar el rol de hombre porque no se compromete. Pero también podría ser el saboteador. También o sea, puede ser el haber más de un saboteador. arquetipo dentro de una misma persona. Claro. Ah, ¿ves? Ahora, esto tiene una utilidad, esto sirve para algo, porque la gente dice, porque están hablando de esa hueá tan allá. Pero esto sirve, de verdad que Pito. esto es bueno. Ahí hay un pito. ¿Por qué? Porque de repente, por ejemplo, a veces uno tiene miedo de enfrentar una situación, una reunión o hablar en público. Pánico Entonces, escénico. pánico escénico. ¿Qué puedo hacer? Yo me puedo crear un personaje. Para enfrentarlo, para superarlo. Claro, o para lo que yo voy a hacer en particular. Superhéroe, una cosa así. Por ejemplo, podría ser Iron Man, Ya. podría ser Superman, ¿sí? Para las mujeres podría ser, y a veces no necesariamente un personaje conocido de historieta, sino un personaje que uno se diseña. Y es bien lindo eso porque supongamos que es una persona tímida Claro, y tiene que hacer introvertida. una presentación en una empresa. Que tiene pánico escénico y no se atreve. Claro, y no se atreve. Entonces, uno lo que hace en mi trabajo como coach, yo lo que ayudo a las personas es a diseñar este arquetipo. Es una parte de uno mismo, ¿sí? Como te explicaba antes, Correcto. todos tenemos distintos tipos. Y buscamos el que sea preciso para presentarse en público. Y eso implica desde la imagen de la persona, cómo vas a llevar el pelo, cómo te vas a mover, cómo vas a hablar, cómo vas a mover tus manos, cómo te vas a expresar.
Y creas un personaje y le pones incluso un nombre. Por ejemplo, si yo debo presentar mi libro, sí, yo tengo un personaje que es la escritora. Entonces la escritora María Elena Sarmiento es distinta a la persona que está hablando aquí con todos nuestros amigos, con toda confianza, donde estamos en la cocina compartiendo. Es diferente. Si tengo que dar una entrevista para un diario, para televisión, es diferente. Yo inmediatamente uso el personaje. Ese día en la mañana digo, ya, hoy día yo soy la escritora. La escritora, por ejemplo, siempre usa tacos muy altos. La escritora es seria, la escritora es distante, es misteriosa. Entonces tú empiezas a darles características y cuando llegas al lugar no te sientes nerviosa ni nervioso. Porque te la crees. Porque es parte tuya. Claro. Lo que pasa es que hay que desarrollarlo, desde el pelo, la ropa, los zapatos, todo. Tienes que diseñar el exterior del personaje y el interior también. ¡Qué buena! Oye, Y un eso ejemplo, salva, pero muchísimo, por para ejemplo, muchas así situaciones. para que la gente lo entienda, no sé si será el caso, pero a mí se me presenta como tú lo graficas y yo lo veo así. Por ejemplo, el caso de Jerko Puchento. Sí, ahí tienes un personaje. Porque el personaje que está detrás, digamos, Daniel, ¿cachai? Que es el personaje actor, no tiene nada que ver con el Jerko Puchento. Ya. Y el Jerko Puchento dice muchas cosas que el actor no diría. Daniel Alcaíno es piola, po, Ya. ¿cachai? Y sin embargo, Jerko Puchento es súper atrevido y tiene características totalmente distintas que no existían, basadas en otro personaje real, Claro. pero que él los condensó dentro de un personaje artístico. Y dejó la escoba porque no tiene nada que ver. Entonces la gente no hay a quien echarle la culpa, po, porque Sí. culpan al actor y el actor no tiene nada que ver con el personaje. Que es un personaje ficticio. Bueno, los Ficticio. actores se dedican a eso. Ese es Crean su trabajo. arquetipos. Crean arquetipos. Y de hecho, por ejemplo, cuando tú diseñas un personaje tienes que hacer la biografía completa. Tienes que diseñar quién es su padre, quién es su madre, cómo es su familia, dónde estudió, qué hizo. Tú creas un aspecto psicológico de ese personaje y es mucho más fácil. Entonces, cuando las personas son tímidas, dicen, no, yo no puedo enfrentar esto, no lo hago, diséñese un personaje, como quién le gustaría ser, y buscar un modelo. Entonces, por ejemplo, yo tengo algunos modelos a seguir porque yo tuve una maestra que yo amé profundamente, una maestra del camino espiritual que se llamaba Augusta Lago. Y me encantaba ella, me encantaba, tenía una personalidad arrolladora, era simpática, era cálida, le gustaba recibir en su casa a la gente, le gustaba enseñar. Entonces es como cuando tú eres chico y ves a un profesor y uno dice, a mí me gustaría ser como esa persona. Es un arquetipo, en este caso el arquetipo de la maestra. Ya. Entonces yo me fijé muchas cosas que ella tenía y es bueno ir copiando las cosas buenas. Sí, claro. Entonces, si esa es una persona, pero a la vez juega un rol, es un personaje, entonces tú dices, a mí me gustaría ser como esa persona. Y hay cosas que tú vas a copiar de allí, Claro, lo Sí. que tú crees que te sirve. lo que te sirve. Oye, pero ahí, por ejemplo, hay una diferencia. Eso se diseña. Tú me decías que, por ejemplo, los seudónimos son arquetipos. Pero un seudónimo no tiene tanta elaboración como lo que tú me estás diciendo, porque un seudónimo es espontáneo y uno de repente ¡pah! La tira así nomás. Pues. Claro. Pero no tiene mayor antecedente de lo que está diciendo. Pero es tu habilidad de detectar una característica de la persona que le hace especial, Ya. que le hace único, o que el ser humano hace eso para ubicarse, con quién estoy conversando. Ahora, ¿en Sí, qué ¿a quién tengo terreno, al en qué frente? plano ponemos esta filosofía de los arquetipos que dices tú hoy en día? ¿Por qué te lo digo? Te lo planteo yo, por ejemplo, como humorista. Ya. Para mí hoy en día como humorista es muy difícil usar seudónimos sobre la gente. ¿Por qué? Porque el público está reclamando contra Sí. eso. Está, digamos, invalidando que uno tenga la autoridad para ponerle un seudónimo divertido o reírse de otra persona en base a un defecto o un detalle. Sí. Por lo tanto, ya no podemos nosotros los humoristas decir, el guatón feo que eres tan feo que por esto. O Claro. este otro es tan flaco que le dicen tanto. Porque encuentran que es bullying y que uno está como haciendo mal uso, digamos, de la imagen de otra persona y que no tiene derecho a hacer eso. Entonces nos están como sacando todos los arquetipos de los seudónimos del repertorio y ya no podemos hacerlo. Pero fíjate que eso es, yo sé que puede ser una falta de educación, que hoy día además la gente pone mucho acento en que uno no se burle de los demás, pero eso de alguna manera igual es ir contra la naturaleza humana.
especialmente la naturaleza de un país que ha salido de su tragedia burlándose y riéndose. Sí, pues es que eso es lo difícil, porque uno puede decir lo mismo, pero la gente hoy en día como que las nuevas generaciones como que no saben eso. Claro. Entonces, toda la vida el chileno siempre fue conocido a nivel internacional por tener esa gracia así de decir, compadre, ¿cachai? Este de chico tiene los zapatos muy hondos, zapatea con la oreja, ese tipo de cosas que uno decía, eran clásicas de los chilenos y siguen siendo clásicas de los maestros de la construcción, todo el roto chileno famoso, y resulta que las nuevas generaciones ahora quieren que uno no use esas cosas. Claro. Y que las erradique de raíz así, pero para siempre, y las olvide. Es imposible. Es imposible. Pero si tú lo haces, te critican. Es cosa de que yo vi el otro día la rutina de Filomeno. ¿Ya? Oye, y en Twitter una cantidad de personas anónimas, cobardes, le decían cualquier tontera y lo criticaron por cosas que no tienen nada de malo. ¿Cachai? Entonces uno dice, bueno, ¿a quién le damos gusto? ¿A este otro? ¿Por qué critican? ¿Qué tiene de malo? ¿A quién le afecta? ¿A quién estoy dañando con eso si la gente se rió? Pero los otros que no están ahí no se rieron y critican en forma anónima y cobarde. No entiendo. Lo que yo he visto también, por ejemplo, que la gente se ríe mucho porque es natural que se ría y después dicen, no deberíamos habernos reído de esto. Claro, me siento mal porque me reí, como que me Claro, burlé. y entonces escriben ahí, oye, no, esto no se debe volver a hacer, pero esa gente se mató de la risa y tú lo viste reírse. Claro, y no podemos negar que son ingeniosos. Claro, hacía cosas muy divertidas. Claro, yo tengo un amigo que le dicen el peón de ajedrez porque camina para adelante pero come para el lado. Sí, entonces, esas cosas son ingeniosas de muchos años atrás, de todos los humoristas clásicos, Carlos Elo, Manolo González, Firulete, todos usaban esas cosas y eran propias del humor nacional y no eran groseras. Claro, pues era un En humor cambio hoy en día blanco. es bullying. Hoy en día es bullying, o sea, tú estás haciendo abuso de la personalidad y burlándote de los defectos, exacerbando el defecto de una persona. Claro. ¿No será muy grave? Yo creo que es muy grave, porque además si tú lo piensas bien, el humor de hoy día en general de algunos estandaperos es muy agresivo. Súper. Es Total. agresivo, ataca, también se burla, pero se burla de una manera más ácida. No es tan blanco el humor, incluso a veces hay como hasta mala intención. Sí, pues yo lo he visto. O hay un nivel de grosería espantoso. Totalmente, me parece súper bien, pero eso lo celebran. Bueno, son generaciones diferentes. Sí, pues, pero que entonces quiere decir que uno como ya no puede contar chistes, porque el chiste en el fondo, ¿qué es lo que es? Hacer alarde y exacerbar un poco una situación que es graciosa y uno le pone más de su cosecha, qué sé yo, el mismo Checopete que va al Festival de Viña. O sea, todo el mundo piensa que porque fue como el ícono del abuso de las mujeres. En Ernesto Beloni, Checopete nunca abusó de las mujeres, lo único que hizo fue exacerbar que tenía la cola bonita, que qué sé yo, que el pelo, que hoy yo si yo la tuviera sola, la voy a ver. Pero nunca dijo nada, nunca hizo nada. Y a las mujeres en ese entonces, yo trabajé mucho con él, no les molestaba, se reían mucho. Porque era el arquetipo del borrachín. Es un arquetipo, es un personaje. Sí, po. No es él, no es Ernesto, es un personaje. Pero hoy en día, por ejemplo, todo el mundo dice que no, que ya no se puede. Él está tratando de cambiar su imagen y en esencia él siempre va a hacer eso. Es que la gente está confundiendo la persona con el personaje. Sí, pues. ¿Sí? Y cómo eso lográis es disociar bastante eso? común también. ¿Cómo podéis disociar eso para poder hacer uso de estos arquetipos y poder seguir siendo los chilenos graciosos, buenos para los seudónimos, Sí. para la talla? Todo? Porque si no se va a perder eso. Mira, yo creo que no se va a perder porque es propio de la naturaleza humana. Es que no nos atrevemos. Hay muchas cosas que hoy día nos están indicando y forzando a hacer que a lo mejor nosotros no estamos de acuerdo. Y eso significa, ¿qué es lo que va a ir pasando con esto? Y también lo hemos conversado en otros programas, que la gente se va a ir separando cada vez más. Claro, pues eso es lo que está En pasando. vez de irse uniendo, se va a ir separando. ¿Sí? Porque los chilenos han sido toda la vida buenos para reírse y para para la talla, molestarse. para los chistes, ¿sí? Para molestarse siempre, unos con famoso. otros. Y eso, entre la gente que lo hacía, muchos de ellos, yo lo vi mucho, no era molesto, era divertido. Y son divertidos Y es igual, po. divertido. ¿Cachai? Pero sin Entonces, embargo como- no dejan de ofender a alguien le tiene que llegar, pues, ¿cachai? Claro, y te piden de alguna manera renunciar a tu naturaleza. Y tú no puedes renunciar a tu naturaleza, es algo que está allí. Por lo tanto, esas personas que gustan de ese tipo de humor van a ir juntándose con los otros y con los que todavía puede gozar de esa manera. Y las otras personas van a buscar otro tipo de sentido del humor, pero no lo van a dejar de hacer. Sí, pues a mí me cuesta, por ejemplo, limitarme en una talla, pero cuando trabajo tengo que pensar mucho lo que digo, si no, para Sí. no tener problemas. Claro. ¿Cachai? La típica del gallo que es bueno para comer le dicen la gota de ácido porque en donde cae, come. Claro, son ingeniosas, son cosas típicas nuestras. Entonces, Qué buena. si yo digo eso a un compadre en un festival, cualquier cosa, se está burlando de los gordos. Claro. De los obesos móviles. ¡Oh, qué bueno! ¡Claro!
Tengo un amigo que es obeso mórbido y se compró un celular, pero se lo compró anti-obesos mórbidos. ¿Cómo es? No tiene menú. ¿Cachai? Son típicas cosas de los chilenos, pero la gente está muy de la juventud sobre todo. Sin embargo, no les molestan otras cosas, como dices tú, que son súper violentas. Son súper incluso agresivas, sí, pero súper agresivas. Y con eso se ríen, con eso les gusta. No quiero hacer alusión, pero escuché el otro día una canción como incitando a que por qué no se moría un personaje público femenino antiguo. ¿Cachai? Con la canción Lucía, haciendo alusión. Y dije, oye, y se reían y aplaudiendo y grande maestro y tal. Y dije, bueno, o sea, esta es una apología a la violencia, pero súper heavy y en la televisión abierta. Sí. Sin embargo, un chiste como esto, como una tontera, es criticado en las redes sociales porque soy homofóbico, anti-obesos mórbidos. Entonces, pero la gente no deja de verlo. No, pues, pero resulta... Porque está en su naturaleza, pero es como que lo ven escondido. Pero te estigmatizan, pues, ¿cachai? Sí. Porque al final la cuestión está igual que mi hermana para la noche de boda, está todo patas para arriba. Uno no entiende nada, ya no sabéis qué hacer, entonces al final mejor, ante la duda abstente, es preferible ya ni siquiera salir a contarle chistes a la gente masivamente hablando, mejor hacerlo entre amigos. Claro, es que eso es lo que va a ir ocurriendo. Las generaciones se van a ir juntando y eso va a hacer que se vayan separando de otras. ¿Sí? Yo creo que hay que entender bien esto, es parte de nuestra naturaleza humana y no vamos a poder dejar de hacerlo, aunque nos traten de indicar que no sea así, porque es parte de cómo somos nosotros. Sí, la esencia de los chilenos. Y eso a veces nos hace salir de un problema. A veces cuando incluso tú estás triste, una broma te hace salir de la tristeza. Pero por supuesto, obvio, pues, si es verdad eso. Claro. Como de repente rompí el hielo con una talla, porque aunque sea ofensiva para algunos, pero es divertida. Claro. Que hay gente que no puede negar su condición, pero yo tenía un amigo que le decían el carepoto. Porque realmente era carepoto, incluso hasta se peinaba, partido al medio y toda la cuestión, porque estaba deprimido a tal extremo el carepoto. ¿Ya? Que un día se quiso suicidar el carepoto, ya no quería más guerra con la vida, porque todo el mundo le decía, bueno, hola carepoto, ¿para dónde hay carepoto? Todos carepotos, así carepotito, con cariño, carepotito, Y el compadre no aguantaba ya el seudónimo, no quería que le dijeran más carepoto. Entonces un día fue y se paró ahí en el puente del arzobispo para tirarse para abajo, ¿cachai? Y de repente se asoma para tirarse para abajo y abajo hay un compadre que estaba sacando cosas, ya, de repente mira para arriba y dice, compadre, cague un poquito para allá, por favor. Vamos a una pausa cortita y volvemos para explicarle el chiste a ella, ¿ya? Carepota. Ring ring el telefonito, ring ring que negro más feo, ring ring donde muchas veces, ring ring me toman el dedo. ¿Aló, estará la tina? No señora, aquí no hay ninguna tina. ¿Qué te bañáis, cochino mierda? Ring ring el telefonito, ring ring que negro más feo, ring ring donde muchas veces, ring ring me toman el dedo. ¿Aló, está Franco? No, estoy de guardia. ¡Oh, ring, ring, el telefonito! Ring, ring, que negro más feo. Ring, ring, donde muchas veces, ring, ring, me toman el dedo. ¿Aló, prostíbulo? Sí, señor. ¿Está Karim? No, estoy en oferta, 10 lucas. Ring, ring, el telefonito. Ring, ring, que negro más feo. Ring, ring, donde muchas veces, ring, ring, me toman el dedo. ¿Aló, con vida viva? Sí, aquí estamos en el programa, continuamos con eso. ¡Ah! ¡Qué bueno! No sé, se me cayó el tiro la gracia, ¿cachai? El ring telefonito. Recuerdan incluso los teléfonos celulares como un ringtone, el ring de los antiguos, pero ya no es negrito ni hay que meter el dedo, ¿cachai? Porque eso ya pasó hace mucho tiempo. Pero es una canción melancólicamente divertida. El telefonito se llama. Muy buena la canción, me encantó. Sí, pues linda. Sí, pues. Así que, bueno, hablando de los arquetipos, como les decía yo, la parte de la visual de los humoristas, en mi caso personal, hablando de título personal, la verdad es que cada día se hace más difícil hacer humor en el formato que hoy día la gente está exigiendo. Las nuevas generaciones están como visualizando el humor de otra manera, claro, más agresivo, más polarizado, más controversial, confrontacional. Entonces yo siempre pensé que el humor tenía que ver, como dices tú, con los arquetipos, con la sanidad mental, con la creatividad, claro, ¿cachai? Porque relacionar, por ejemplo, un peón de ajedrez que camina para el lado y come para el lado, es porque efectivamente el campeón de ajedrez come hacia adelante, anda adelante, pero come para el lado. Entonces el tipo es parecido, claro, ¿cachai? Yo tenía otro amigo que era así.
¿Ya? Y le decían el no sé. Entonces, hola, ¿para dónde hay? No sé. Entonces, era propio del ingenio chileno. Eso ya no hace reír a la juventud. El no sé. El no sé, pues así le decían. Pues. Entonces, no creo que nadie se vaya a sentir mal porque le dicen el no sé. No es ofensivo ni es una cosa horrible. Es ignorante nomás. Pues. No sé. ¿Cachai? Entonces, eso para mí, si los arquetipos son lo que tú dices, era sano dentro de todo. Sí, era sano. Además, es importante saber que uno puede construirse sus propios arquetipos y que eso te va a servir en la vida, sobre todo para salir de situaciones que son complejas para ti. Además que nadie más sabe, tú nomás, pues como nomás, una cuestión interna. Claro, tú lo inventas y le das vida. Es como jugar, fíjate, yo tengo una experiencia también, ¿ah? ¿Ya? Fíjate que yo, años atrás, cuando estaba pendejo, Lolo, yo estaba estudiando y como siempre me gustó el arte, el histrionismo, todas esas cosas por herencia, con un amigo jugábamos, un amigo que era chileno-francés. Y este compadre, que en paz descanse, Jean-Louis Costamayer se llamaba. Él era francés, nació en francés, pero de padres chilenos y vivía acá. Entonces hablaba francés y de hecho tenía la doble nacionalidad incluso. Y hablaba perfecto. Y yo tenía la facilidad de hablar en venezolano, chicos, en esa época, todo el zapero y yo hablaba así porque me gustaba jugar con eso, me era Ricardo Ángel Cuellar de Jesús. Oye, ¿sabes tú que como dices tú, me creé un personaje con él? Qué bueno. Y le empecé a buscar todas las características. Él venía desde Caracas, Venezuela, y después se había ido para allá, para Guaricó, en la pronuncia de la Cruz del Perdón, allá en Caracas, en el zaperoco que se ve. Y yo era hijo de un astillero que vendía, y venía contra la valla, vendía a importar madera a Chile. Y yo venía de todo eso, el café Flor del Llano, Calabozo, Guaricó, provincia de la Cruz del Perdón, Caracas, Venezuela. ¿Ah? Sabía que su presidente era Jaime Lucinchi, tenía los bolívares, que era el de La Plata y todo. Me había creado un personaje y me la creí, lo hacía tan bien. Además que como mi papá viajaba mucho, entonces me traía mucha ropa de afuera que era distinta a la ropa que se vestía acá, que no salíamos del marengo, el plomo, el negro y el azul. Entonces me traía camisa floreada, pantalones rosados y yo me vestía así. Tropical, me disfrazaba y salíamos con mi amigo francés chileno. Entonces, mira la mezcla, pa, un venezolano y un francés en el barrio alto en Chile. Y yo andaba con un cachá de fajos de billetes, pero extranjeros, que no servían para aquí. Y tú me vas a creer que la gente nos recepcionaba el después, nos invitaban a comer, nos invitaban a eventos, nos invitaban a discotecas, chupábamos gratis, comíamos gratis, nos hicimos una lista pero gigante de amigas y decía, oye, tú bailas salsa, pero claro, chica, yo no tenía idea, pero me moví y la gente me decía, oye, pero ustedes qué sabor que tienen, nada que ver, y yo bailaba como nunca, ¿cachai? Y era tan increíble la cuestión que yo cuando nos despedíamos con mi amigo, decíamos que lo que pasa es que ya no tenemos cambio, estamos por recién llegados, estamos saliendo a conocer acá un poco de Chile, y la verdad que este zaperón me tiene espantado, chica, ¿no? Entonces ustedes saben tan cariñosos los chilenos, un poquitico nomás, oye, me atendían, comíamos, no te preocupes, yo no te puedo cambiar, pero yo te invito, oye, ¿qué quieres comer? Y comíamos como chancho en el pollo, ¿para qué te digo? Y después yo reflexionaba en mi casa cuando llegaba y decía, increíble que la gente, como el chileno de cariñoso que es, hasta el día de hoy, pero cómo se engrupía con los extranjeros. Claro. Y cómo yo con ese personaje era capaz de hacer cosas y conseguir cosas que yo, como yo, no las hubiera podido hacer, no me hubiera atrevido, me daba vergüenza. Sí. Pero con Ricardo Cuellar hacía los de Kiko y Caco y llegaba. Oye, en esa época estábamos en el Cabaret 1100, una vez adentro del Cabaret 1100 con mi compadre, con unos amigos, tomando whisky, mirando show y toda la cuestión de venezolano. Y me preguntaban cosas y yo respondía todo, me sabía todo. Entonces no me pillaban por ninguna parte. Estaba bien construido tu personaje. Súper bien construido, yo ya me la estaba creyendo porque Ricardo Cuellar lo pasaba mejor que Lucho Arenas. ¿De más? Sí, pues era más querido, tenía más amigas y todo. Y todo el mundo quería, me regalaban pañuelos, así, cosas de recuerdo que me llevara. ¿Para qué te digo? Porque era alegre tu personaje. Sí, era muy ingenioso, muy simpático. Bueno, es algo que los niños hacen, por ejemplo. Cuando los niños juegan, ellos creen, ¿verdad? O dicen yo soy Superman o yo soy... Incluso están en los juegos digitales. Dicen yo estoy haciendo esto. Claro. Entonces se están vistiendo de un personaje hasta en los videojuegos para poder vencer a un enemigo. Cierto, sí. Sí, en eso están. Entonces, ¿y eso a la larga es bueno o es malo? Yo creo que es bueno, porque tú descubres aspectos tuyos desconocidos. Entonces es súper bueno que los niños jueguen y que hagan distintos tipos de personajes. Pero ¿no hay niños que pueda peligrosamente a lo mejor quedarse pegados en el personaje?
Ya, pero eso tiene que ver también con el cuidado de la mamá y el papá, que no pueden dejar a los niños eternamente jugando los videojuegos. Pero es que generalmente los papás Sí. creen que los niños están jugando, como que no los pescan. Po. No, pues los niños están interpretando un personaje. Pero eso lo sabes tú porque lo estás explicando ahora. Claro. Pero para los papás es como el cabro chico está jugando, está disfrazado de un personaje nomás. No. Es más profundo que eso. Es mucho más profundo que eso. Entonces eso sería bueno explicarle a los papás que pongan ojo, harto ojo en ese sentido. No pueden tener el niño demasiado tiempo, sobre todo cuando son videojuegos de guerra, porque el niño se pone violento, ¿sí? Y se pone agresivo porque no puede vencer al enemigo. Claro. Se frustra. Sí, porque la También. realidad no es lo mismo. Claro. Y entonces después lo único que desea es volver a su casa para ver a qué hora va a hacer el juego en la etapa que quedó. Se obsesiona con eso. Correcto. ¿Sí? Porque para él no es que él pueda tomar distancia con el juego, con lo que está pasando. Él es el personaje que está haciendo el videojuego. Y no solamente con los videojuegos, yo creo que también pasa con las series, fíjate. Porque hoy en día que tienen tanto acceso los niños a Netflix y a las series de internet y cosas así, y son muchos capítulos, a veces hay varias series que yo tengo entendido que tienen personajes medio nocivos, Claro. y los cabros chicos la ven a tal extremo que como que se mimetizan un poco con los personajes de la serie. Ha habido muchos casos de asesinatos, por ejemplo. Sí. Porque toman modelos. Si no es el paradigma, no toman el modelo de la sociedad, sino que toman un modelo que es un personaje. Entonces, un arma de doble filo. Por un lado, te puede ayudar, ¿verdad? Cuando tú necesitas hacer algo que tú en tu condición normal no harías, pero por otra parte también te puede perjudicar si es que tú empiezas a creer que eres el personaje. Entonces uno fabrica eso, se llama alter ego. Uno fabrica este personaje con una parte de uno que te tiene que servir, tú lo desarrollas para que te sirva, para que te ayude. Te satisface ciertas necesidades. Sí, Como lo que hacía yo con mi personaje, que me satisfacía el hecho de ir a comer, de pasarlo bien, de salir a bailar y gratis. claro. Entonces al final cuando empieza a resultar, uno le da más crédito a su personaje, porque Sí. que te haces como dependiente de él a veces. Pues. Ahora hay personajes, por ejemplo, que la gente desarrolla para ir al trabajo. Lo hace como algo bastante común. El hecho que tengas que cambiarte de ropa, por ejemplo, ponerte camisa, cuello, corbata, ¿verdad? Ir elegante al trabajo, hace que también las personas tomen como una especie de postura. Y hablan de una manera determinada. Correcto. Incluso en distintos estratos del trabajo hablan de distintas maneras. Dime una cosa, por ejemplo, ¿podría ser comparable esto con la psicopatía, los tipos psicópatas que dicen que tienen un alto nivel intelectual, que ellos vivan creando arquetipos como para ingresar a lugares donde no podrían entrar en forma El normal? caso del Guasón, por ejemplo, de la película El Claro, Guasón, claro. pero esos son personas que efectivamente ya tienen un problema grave mental. Sí, porque han habido casos, digamos, de personajes que han sido incluso asesinos mundialmente conocidos, que cuando cometen sus delitos, la gente que los rodeaba durante años dicen, pero si este gallo no era así, Era tranquilo, era como totalmente foto, distinto, entonces era un arquetipo el que veían. Sí, usa un personaje, hay una parte de él que es así, de pronto la persona sale de sí y entra en este personaje y cree que es él. Y ahí vienen, claro, estas patologías donde la gente se confunde mentalmente. Oye, en día, como está la sociedad en general tan conflictiva en el mundo entero, hay muchos arquetipos, seres disfrazados de otros Sí, entre nosotros. claro que sí, sí. Y eso es peligroso. Claro, porque si no es algo que tú estás usando, ¿verdad?, para tu beneficio, porque es algo puntual que tú vas a hacer, al final la persona empieza a disociarse y empieza a crear múltiples personalidades. Y eso es extremadamente peligroso. ¿Sí? Chuta, tipo. Claro. ¿Y cómo tú puedes distinguir a los arquetipos? ¿Hay alguna fórmula para observar, poder distinguir o filtrar y ver a una persona que en realidad no es como se está presentando? Es algo muy natural. Los seres humanos emitimos una energía que tiene alrededor de 2 o 3 metros. Y los seres humanos somos capaces de leer la energía. Entonces hay una energía que uno le incomoda. Y uno dice, qué raro, esta persona se presenta así, pero yo creo que es diferente. Ah, es muy común eso. Las almas se leen a Claro. través de su energía. Pero no todo el mundo tiene esa facultad o puede interpretar que eso es. Porque hay que estar atento. Por eso que es bueno decirle a la gente que no todo lo que brilla es oro. O sea, hay mucha gente disfrazada. Claro. Con buenas y malas intenciones. Sí. Pero ¿cómo filtrar? ¿Cómo aprender a eso? Porque, por ejemplo, hablemos del el mal, ¿sí? Ya. ¿Cómo se disfraza? ¿Qué arquetipo usa? Las personas que
de alguna manera te quieren usar, o desean algo de ti, o te quieren estafar, ¿ya? Lo primero que hacen es que se aproximan y se quedan quietitas ahí un tiempo, no dicen nada, están ahí nomás, ¿sí? Y son muy, te halagan mucho, y son muy simpáticas, Salamero, que le son llaman. salamero, es un personaje salamero, ¿sí? Y se posiciona primero, y ahí observa. Y usualmente las personas que tienen buenas intenciones no están pendientes de que este ser es un ser disfrazado, Sí, pues, ese es el problema. que viene de la oscuridad. Pero esa persona emite una energía y hay algunos que dicen, oye, esta persona, no sé, algo tiene raro que no sé qué es, pero no me gusta. Ahí es cuando uno debe poner atención. Uno dice, no, si es súper simpático, es muy divertido, buena persona. Uno empieza a hacer asociaciones, porque es simpático. Uno dice, simpático, buena persona. Eso se ve Ahí está mucho el error. en las parejas, que uno lo encuentra simpático y la señora dice, pero a mí hay algo que no me cuadra. Claro. Y pelean, po. Sí, sí. A mí me ha pasado porque en general A todos. yo soy más distraída, mi marido el que siempre está atento. Me dice, no, a mí esta persona no me gusta. Y en yo, caso de eso, ¿es conveniente cortarla al tiro ante la duda, chao, o darle un tiempo? Mira, cuando tú has visto que la persona que te está dando esta advertencia realmente es muy certera en esas percepciones, sería mejor cortar eso de frente. Hacerle caso. Hacerle caso, sí, porque si uno no tiene esa sensibilidad, entonces bueno hacerle caso al que la tiene. Ahora esto pasa mucho porque la oscuridad usa Sí, po. estos arquetipos, se disfraza de bonachón, de simpático, sí, amigo, te palmotea la espalda y uno siente una sensación extraña, uno dice, aquí hay un personaje disfrazado. Claro. Pero esos personajes pueden ser extremadamente hábiles. O sea, por eso es que son demasiado hábiles, por Claro. eso hay que buscar a lo mejor una... Pero ellos han diseñado un personaje. Sí, pues obvio Lo han diseñado. diseñado totalmente a propósito. Entonces, sí, la oscuridad lo puede hacer, la luz también lo puede hacer. Porque la información y el conocimiento es el mismo para la luz y para la oscuridad. Sí. Pero la oscuridad lo usa para sí mismo. Y la luz lo usa para dar a los demás. Sí, claro. Esa es la diferencia. Ahora, domésticamente hablando, lo interesante sería cómo saber o cómo poder distinguir para la gente que no tiene a lo mejor la posibilidad de tener una persona que tenga esa percepción y que te pueda advertir. Por ejemplo, el mismo caso lamentable de la Fernanda Maciel. Imagínate el vecino que conocía a la Claro. familia, que consoló a su pareja y sin embargo probablemente sea el sospechoso y el culpable principal de la cuestión. Entonces yo creo que eso es una imagen que proyectaba él para que no sospecharan de él. Pero nadie fue capaz de percibirlo, po, ¿cachai? Hasta que ciertas cosas puntuales se fueron presentando. Pero ha pasado 2 años, po. Usualmente uno cuando empieza a hacer el análisis lo ve hacia atrás. Sí, po. ¿Sí? Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque uno también tiene que tener un aprendizaje. Entonces, a veces uno no atina a la primera, pero la segunda vez que aparece un personaje, uno ve que tiene características similares y uno empieza a observar mejor. La tercera vez, cuarta vez ya no te pasa. Claro, Ya claro. no te pasa. Si lograste echar a uno para la casa y lo pillaste, ya la segunda vez ya va a tener el ojo Entonces, mucho más agudo. ¿qué hacen esos personajes? Por ejemplo, en un grupo se van directo al líder, desean ser amigos del líder, se acercan al líder y después le dicen a todos los otros, pero si nosotros somos muy amigos con esta persona. Tienen ese tipo de estrategia, se acercan primero a ver quién es la cabeza aquí, esa persona. Entonces, si yo me hago amigo de este, o por lo menos le hago creer, yo voy a engrupir a todos los otros, los voy a engañar. Les voy a hacer creer que esa persona y yo somos iguales. Y entonces, una vez que los otros ya creen eso, entonces esa persona actúa. Y usualmente para callado, en secreto, que los demás no sepan mucho. Pero lo que sí tiene la oscuridad, por ejemplo, tiene la facultad de la rapidez, de la inmediatez, pero no tiene la constancia en el tiempo, O sea, la que paciencia sí es tiene la relevante. luz, claro. Claro, si tú lo esperás y le das tiempo y todo eso, al final se aburre. Se aburre, deja de perseguirte. O si es descubierto, se aleja. Y queda convertido en mojón de potrero por ahí botado. Bien, ¿Sí? ya. O sea, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que podríamos aconsejarle? Ponte tú. Mojón de potrero. Eso es muy solitario. Sí, has votado, claro, que un voto torría el techo. Supongamos que una pareja quiere invertir una platita en un terreno. Sí. Entonces,
para no dejarse llevar por estos arquetipos posibles que podrían llegar al lado, a donde pagan Estafadores, justos por pecadores, puede que lleguen buenos y malos, Claro. mejor unirse, conversarlo como pareja en confianza y en la intimidad y tratar de darlos paso a paso, despacito por las piedras, sin que nadie lo apure, para no dejarse llevar ni siquiera por los asesores, ni los constructores que lleguen a ofrecerle a sobarle el lomo y pásame la plata, que yo voy para allá. O sea, muy cauto en ese sentido para evitar estos arquetipos negativos. Tú vas, claro, por ejemplo, la persona que ya, el arquetipo del estafador. Correcto. Nunca se presenta como yo vengo a estafarte, ¿no No, es cierto? por supuesto, Es muy obvio no. simpático y todo, pero esas personas tienen una característica y es que quieren que tú tengas un sentido de urgencia. Hay que hacer esto rápido porque si no el negocio se va a ir. Ah, ya. Entonces siempre te están... Aprovecha porque- ahora, sí, Ya. porque si no lo compras ahora, viejo, vas a Llame perder la ya. oportunidad, llame ya. Sí, todo eso es que incita a la persona a hacer un movimiento que esa Apresurado. persona no necesariamente desea hacer. que no sea muy pensado. Claro, entonces esa es la estrategia que usan. Que bueno, ahí hay un dato. Ahí hay un dato tip. que es que te urge a que tú hagas Claro, algo mientras ya, más lo ahora. urjan, más demórese. Sí, más espere. más hay que pensar y más hay que Correcto, estar atento. buena. Ahí hay un tips. Sí. Buena. Y la otra cosa es que cuando tú vas a notar también que si tú empiezas a darle larga a la persona o no le dices lo que la persona quiere escuchar, esa persona se va a poner muy agresiva, se va a enojar contigo. Pierde el control. Claro, se enoja. Se enoja porque no está logrando lo que quiere. Sí. No está logrando sacarte a lo mejor lo que necesita, la plata o lo que sea. Oye, ya, hay un tips muy bueno que tiene que ver con estas cosas y sobre todo en una cuestión que es muy real y que le pasa a mucha gente, o sea que está muy, muy latente. En otro aspecto, algo similar, por ejemplo en las parejas. Cuando hay una pareja que tiene algún tipo de dificultad o hay un engranaje que está fallando un poquitito y aparece de la nada un tercer personaje, ya sea hombre o mujer. Claro. ¿Qué actitud hay que tomar para que esta cuestión no pueda influir y de repente te puedan dejar la nuca como papa? Que Pero- tengas que usar casco y vikingo para andar en moto. Exactamente, claro, que usen tu cabeza para colgar el sombrero. ¿Cachai? Porque también se da mucho que los Sí, hombres se por confían. supuesto. El tipo va y se hace súper amigo del marido para aconsejarlo y toda la cuestión, y por otro lado está. ¿Ah? Sí, po. O si la mujer también es lo mismo, que es amiga de ella, déjame acá, no te preocupes, yo cuido a tu marido, cuido a tus hijos, te cuido la casa. Claro. Entonces, se da mucho también. Sí. Y también puede ser un arquetipo de alguien que se disfraza para destruir esa familia, Sí. para construir, o llevarse al marido por plata, por lo que queráis. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tips Y podemos esas darle a ella? personas son súper hábiles, Súper. súper hábiles. Pero mira, volvemos a lo mismo. Lo primero que hace la persona se posiciona, toma posición, se acerca a su objetivo. Y allí está. Y es lo más simpática posible. Pero hay una cosa que a uno el corazón le dice, aquí algo no está bien. Pero le da a uno, pues, el otro la defiende. O Claro. lo defiende, pues ahí se produce el conflicto. No, si esta persona es buena y qué sé yo, tú te equivocas, ¿verdad? No. Hay que mirar en ese caso mucho las acciones. Las acciones que si la persona, por ejemplo, empieza a cambiar, ¿sí? Si el marido empieza a cambiar o la señora empieza a cambiar, empieza a ser más indiferente con su mujer o con su esposo. O sea, yo marido en ese caso, yo lo echo al tiro, chao, corto, Claro, rápido, al tiro. claro. Ante la duda, hasta luego. Ante la duda, sí. Claro, pero Sí. como se generan conflictos entre ellos, claro, tú porque eres envidioso, porque y ahí se produce el problema. Porque hay otra una persona que, por ejemplo, que es más confiada, ¿sí? Que confía más y entonces no puede creer que el otro tenga esa intención. Es en que fin. con él se presenta, pero como ideal, pues el descuido. Claro. Incluso a veces algunos se presentan como son con la persona que desconfía. ¿Cachai? Sí. Y le dicen y le hacen saber que lo que quieren, pero Claro. con el otro son una blanca paloma. Sí, ¿Cachai? sí. Porque esas son las estrategias que usan las personas. Las personas entonces se visten, ¿verdad?, de estratega y desarrollan su plan y dicen, porque allá está mi objetivo, en la casa de esa persona o en la mujer de ese hombre o en el hombre de esa Y mujer. desarrollan el arquetipo ideal para llegar a esa familia. ¿Qué sería, por ejemplo, el conquistador? El arquetipo O la del conquistadora. conquistador o la conquistadora. ¿Sí? Y cuando uno anda conquistando, ¿verdad? Se produce mucho, se maquilla mucho. Exacerba todas las debilidades de la pareja. Claro. Ya sea hombre o mujer, pues si el hombre Claro. es medio dejado, el otro es perfumado, todo el cuestión. Claro. Si la mujer es media así humilde, media piolita, ella es fashionista y toda la cuestión. Claro. Más sexy y todo, claro. Sí. Todo lo que le falta a esta, se lo nutre la otra. Pero si tú lo piensas bien,
Es un personaje, esa es la creación de un personaje. Entonces, que ahí- tiene un objetivo, que busca algo. Eso hay que despertar en la víctima para que se dé cuenta de esas cosas. Claro, que ahí hay algo que hay que notar, que la gente observa poco. Eso es lo que pasa. Casi nada. Como siempre la vida le pasa por encima, o tienen tanto que hacer, o tienen que preocuparse de los niños, en fin, de que producir, que la cosa continúa. Deja de poner atención en el otro, deja de conquistar. La gente, por ejemplo, que son las parejas, rara vez se sientan a decir, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y Lo que decías en otro capítulo, tú salir a tomarse un café. salir a conversar, un pero, poco, claro. pero no de la casa, no, sino que a lo mejor de la visión que tenemos hacia el futuro, de preguntarle al otro cómo está, cómo se siente como persona, qué necesita, en qué etapa está. Y entonces cuando eso se descuida, aparece el otro personaje La que oscuridad. te puede robar, ¿no es cierto? Puede poner atención sobre Lo que a ti te está lo que faltando. tú estás descuidando. Claro. Claro, eso es. Uno puede entonces, para resumir, usar aspectos de uno que son distintos a lo que uno normalmente es para facilitarte la vida. Por ejemplo, a veces es como cuando la gente va a una fiesta y dice, por ejemplo, es que no sé qué ponerme. ¿Sí? Porque Ya. la gente siente que tiene como que ponerse algo especial para verse distinta a como es realmente. Como la talla, el marido llega donde la señora y dice, mi amor, sé que tengo una fiesta y no sé qué ponerme. Y la otra le dijo, ponte el pijama porque te va a costar, no hay ni una parte. Yo diría, fíjate que en resumidas cuentas lo que tiene que hacer uno es tener confianza en sí mismo y en su gente cercana. Sí. Ya sea su familia, o sea sus hijos, o sea su mujer, su marido, ¿cachai? Para hacer como un círculo de hierro, como una semi-protección, esfera protectora de todos los parásitos que puedan llegar, porque ahí es donde vienen los arquetipos varios, Como por ejemplo lo que llamamos el lobo con piel de oveja. justamente. Ese es arquetipo. un arquetipo clásico. Claro. La persona que se viste, ¿verdad?, como algo inocente, pero debajo hay un lobo y hay que estar atento a eso. Sí. ¿Y eso por qué ocurre? Porque es natural en los seres humanos hacer estas personificaciones. Que eso es importante que la gente sepa que eso es algo natural que ocurre. No se resista, no diga, pero ¿por qué esa persona es hipócrita así? No, está utilizando un personaje para lograr un objetivo. Lo bueno es darse cuenta. Hay que darse Porque si cuenta. a uno no le sirve y Hay uno que no lo quiere observar. cerca, se aleja nomás, pero ya lo tenía, al enemigo lo tenéis cerquita. Claro, ¿Cachai? claro. Para que no te... Ah, Y porque te vi, te vencí. justamente, qué bueno, ¿ah? Ese es un buen arquetipo y es un buen consejo también que le damos nosotros. ¿Ves que le damos siempre cosas consejeras, así cositas bonitas? Oye, me gustó esto de los arquetipos porque la verdad es que es un tema que uno tiene tan carito. Yo, la verdad que partí pensando que no sabía, pero tenemos todo esto, es muy común. Esto es Es común muy para todo el común. mundo, pero nadie lo habla. Claro. Nadie Pero lo- nosotros en Vida Viva hablamos todas estas cosas. para que la gente aprenda también y sí, espabile. Totalmente, sí, porque al ojo al charqui, ¿cachai? Así como dicen nosotros los chilenos, ojo al charqui. Entonces, como es ojo al charqui, yo voy a cantar una canción justamente para que vean que yo no me río ni de los gorditos, ni de los obesos mórbidos, ni nada, porque yo también soy guatoncito, también tengo más rollo de ahí. Tengo un contrato de Comoral, ahí se me cayó. Tenés más rollo que pistola marciana. No de elefante. No, tampoco, ya no hay nada que tenga rollo, fíjate. Ni siquiera había un chiste que yo contaba antes y se reían harto, que llegaba un volado así a un laboratorio fotográfico así. Ya. Claro. Ya no van a agachar la gente de más de 40 para arriba. Entonces llega y le dice así al tipo que estaba atrás del mostrador, y dice, oye, loco, sé que venía con mi mamá, así me echaron de la casa, no quiero llegar a la casa, me tiraron toda la ropa para afuera, ¿cachai? Ahora me están buscando los carabineros, quieren meter preso, y yo no quiero más guerra, no quiero nada con mi papá, con mi mamá, no quiero nada con mi familia, me quiero ir de la casa, no quiero nada con la vida, loco, me quiero matar, weón. Y el vendedor de fotos atrás le dice, Juni, ¿por qué me venía a decir eso a mí? Y como allá afuera dice, revela tu rollo aquí. Así que le voy a cantar una canción justamente que habla de algo parecido que tiene que ver con los gustos y con los arquetipos, donde uno cree que es, pero no es así. Mira eso. ¿Ves? Dice, la primera vez que te vi, se me hizo agua a la boca, mi tripa se volvió loca. Desde que te conocí, me embrujaba el aroma que emanaba de tu pequeña figura. Me duele hasta la cintura cuando me acuerdo de ti. Mi dignidad y mi razón
completo, mostacero dicen por ahí, que soy por vivir junto a ti, completo te quiero pedir, por completo para el tamaño, aunque sé que me haces daño, estoy tan gordo por ti. Nada es lo que parece Nada ser. es lo que parece, ve, un completo parecía otra cosa, pero no era eso, ¿ah? Mal pensados, cochinos de mente. Yo no dije nada, usted lo pensó, ¿ah? Mentira, los queremos mucho y nos vemos en otra Un ocasión. abrazo para todos. Será hasta la próxima Viva, semana. viva, sí, hasta la próxima semana. Oye, ¿dónde está el baño que estoy equipado? Vas acá a canalizar.